El ejército mexicano va rumbo a Ecuador. El presidente López Obrador les ha mandado a una importante misión. Todo esto después del caos político que se está viviendo entre los dos países. Todo iniciado por el gobierno de Ecuador el día de ayer, cuando declararon persona non grata a la embajadora de México en Quito, a Raquel Serur. Pero ojo, que esto tiene también una historia detrás. Y viene desde las elecciones en Ecuador. Sí, desde las elecciones que se llevaron a cabo, en donde hubo uno de los altercados más fuertes en la historia de ese país. Un ex candidato perdió la vida. ¿Y qué tiene que ver México en todo este rollo? Bueno, pues resulta, amigas y amigos, que a la que declararon persona non grata fue a la embajadora mexicana. Todo esto tras las declaraciones del presidente López Obrador. ¿Cuáles fueron las declaraciones? Bueno, el presidente habló sobre lo ocurrido sobre ese ex candidato presidencial de Fernando Villavicencio, que, amigas y amigos, fue ultimado días antes de esta elección. El presidente no dijo si Fernando era bueno, si era malo, si era esto, si era lo otro, si era aquello. No criticó personalmente a su persona, ni mucho menos se metió con el tema. Sin embargo, el presidente dijo algo que todo mundo dice, que todo mundo sabe, pero que aquellos no logran aceptar. El lamentable suceso benefició a la persona que terminó siendo ganadora, la persona de la derecha, porque todo se fue en contra, o los señalamientos se quisieron ir en contra en una campaña mediática que se notó, que se vio y que todo mundo sabe. Repito, analistas en todo el mundo lo dicen, lo aclaran, lo sostienen, en contra de la candidata progresista. Bueno, mire, le comento. Según la dependencia, en un comunicado de la Cancillería de Ecuador, invocó el principio de no intervención en asuntos internos de otro país. Y por acá, la dependencia indicó que Ecuador aún vive el luto por lo ocurrido con Villavicencio, ocurrido el año pasado, cuando el entonces candidato presidencial salía de un mitin político. En una conferencia ante medios de prensa en su país, el mandatario mexicano comentó sobre las consecuencias en el contexto de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Daniel Noboa. López Obrador dijo que, según su criterio, lo ocurrido perjudicó sobre todo a Luisa González, la candidata presidencial de Movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el exgobernante Rafael Correa. Una opinión, y ojo, esto está escrito en un medio internacional como El Informador, una opinión que han compartido también varios analistas electorales en el mismísimo Ecuador. ¿Por qué? Porque es una realidad, señoras y señores. No estamos diciendo que lo que hicieron en contra de Villavicencio estuvo bien, o que lo hicieron para que ganara Daniel Noboa. No, simple y sencillamente es que la política internacional, al momento de hacer un análisis, pues te lleva a eso, ¿no? La campaña mediática que hubo para tratar de culpar a Luisa González fue evidente, todo mundo la vimos. Pero todo esto está trayendo consecuencias. Y la canciller Gabriela Sommerfeld, ella, ecuatoriana, la canciller, embajadora ecuatoriana, acaba de asegurar, al parecer ya hubo ahí ciertos roces, y como hubo respuesta inmediata por parte de México, en este video vemos cómo dice el gobierno de Ecuador en realidad. No hay ruptura de las relaciones entre los dos estados, absoluto. No hay ruptura de las relaciones entre los dos estados, diplomáticas, comerciales o de ningún otro tipo. No hay ruptura de las relaciones, es una herramienta válida de protesta frente a unas declaraciones para hacer respetar la soberanía y también el respeto que tiene que existir hacia el Ecuador y los ecuatorianos. Absoluto. Dice, no hay ruptura entre Ecuador y México.
Pero tienen la embajada rodeada de militares, ¿eh? Los ecuatorianos tienen la embajada rodeada de militares. ¿Por qué? Mira, los medios de comunicación de allá no son tan alejados a los latinos de acá, ¿eh? Y le están llamando ahora narcoembajada. Sí, aun cuando no tienen sustento, aun cuando no tienen pruebas, cuando no tienen esto. Ya sabe, cuando los de derecha, esto pasa mucho en Sudamérica, ¿eh? La derecha suele tratar de ligar a la gente de izquierda con los grupos de la maña, cuando hemos visto que históricamente los criminales terminan siendo de derecha. Pero bueno, eso es tema para otro día. Aún así, hay un asilo que se pidió en la embajada mexicana, en Ecuador, en las instalaciones. Entonces los medios de comunicación están diciendo: AMLO asila a un capo en la embajada de Ecuador, militares sitian la sede diplomática. Estamos hablando de que Jorge Glass es al que señalan los medios de comunicación se está intentando refugiar y AMLO lo está protegiendo, que porque es narcotraficante y no sé qué tantas cosas. Bueno, todo esto están culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, señoras y señores, hay un grupo de militares presentes a las afueras. Digo, esto es prácticamente romper, si estábamos hablando de romper soberanía, las embajadas en el derecho internacional deberían de respetarse. Es decir, la embajada mexicana allá en Ecuador es territorio mexicano, según el derecho internacional. Y mire, aquí lo relatan. ¿Cómo? De Viena sobre relaciones diplomáticas, declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito, la señora Raquel Cerur. Este es el ambiente que se vive a esta hora desde la capital del Ecuador. También estuvimos realizando aquí desde un recorrido de los exteriores, se encuentran también los militares y podemos tal vez acercarnos un poco hacia la esquina para poder ver cómo también se encuentra la presencia de la Policía Nacional, totalmente rodeada a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos. Y para esto el presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció al respecto, indicando que el Ecuador se encuentra aún viviendo un luto por el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Específicamente indicó que el luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad, el país continúa enfrentando el crimen organizado transnacional que amenaza al Estado, sus instituciones democráticas y su población. Ese fue el pronunciamiento por parte del presidente de la República, específicamente una parte del pronunciamiento del presidente de México, Manuel López Obrador. Indicó lo siguiente: un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado y la candidata cae. Debido a estas palabras. Y dígame usted si mintió. Fernando Villavicencio estaba hablando en contra de Luisa, por supuesto. Al momento de que ocurrió aquello, Luisa fue la peor beneficiada. La peor... a la que peor le fue. Ahora el presidente López Obrador ya envió a la Fuerza Aérea Mexicana a Ecuador. Y la misión del ejército es traer a Raquel Cerur, embajadora que fue expulsada por el gobierno de Noboa. ¿Cree que Noboa se atreva a hacer lo mismo que Dina Boluarte? Mire lo que son las cosas. Dina Boluarte en Perú le dijo al embajador mexicano allá en el Perú: tienes 24 horas para irte o te vamos a meter a la cárcel. También rodearon la embajada. Miren lo que son las cosas. ¿Quieren encontrarle algo a AMLO? Señalan a AMLO de esto, de otro, de aquello, el otro. ¿Qué le han comprobado? Nada. Dina Boluarte, la dictadora Boluarte, que se vendió a la derecha, ahí está, tiene al pueblo de Perú en la miseria. Las protestas siguen. Y ahora ya hasta le encontraron un montonal de relojes con una fortuna en su casa.
Yo nomás lo pongo sobre la mesa. Querrán derrotar al presidente López Obrador, desestabilizar la elección en nuestro país, sacar pretextos desde la derecha internacional. Pero el pueblo de México está politizado, no es tonto y ya decidió. Recordar que el derecho internacional permite que las embajadas sean como parte de nuestro territorio. En el caso de la Embajada de México, es nuestra soberanía y no se puede allanar. Y ayer estuve viendo en la noche, ¿no? Porque todo esto es bastante publicitario, ¿no? Que ese también es el propósito. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada con mucha prepotencia. Pero así son los fachos, ¿eh? Así son los fachos, señoras y señores, y lo entendemos muy bien. Todo esto tiene un fin político. Desde mi punto de vista, no es otra cosa más que ya la intentamos con el New York Times, con Loret, con Tim Golden, con Dolly Esteves, con el gobierno de España, con el rey de España. Ninguna de esas ha funcionado. Ahora vámonos con Ecuador. A ver, Noboa es un vil sirviente de la OEA. Se sabe por demás que es parte de la derecha rapaz, que forma parte del grupo, que tiene ahí al mando Felipe Calderón, Aznar, todos esos expresidentes. Y que tienen ahí su internacional, dice el presidente. También hay una internacional de la derecha. Y sí, hay una internacional. Y ahí está metido Noboa. Quieren inmiscuir en la elección de nuestro país. Ese es el verdadero propósito. Es un propósito publicitario. Dañar la imagen de México. AMLO provocó que se pelee con todos los países del mundo México. Usted, amigo, opine. Y yo lo leo allá abajito en los comentarios.